que en pocos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un HN Live más de Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Sean todos bienvenidos en esta oportunidad. Esto va a ser un tema que les va a encantar. Muchos de ustedes nos lo han pedido y nada más y nada menos que tenemos a un invitado de lujo. Sí, señores, ha sacado parte de su agenda para estar con nosotros el doctor Armando Bayer Miller. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Yanair. Así es, ya lo saben, nosotros en esta oportunidad, usted que sabe que este tema le es de interés, algún familiar, algún hermano, algún primo, alguna vecina, hágale saber que en Hospital Nacional acaba de arrancar el live que tiene que ver con problemas de cálculos renales, piedras en los riñones, así que llegó la hora de que usted empiece a compartir este live para que muchas personas más se enteren de esta patología, pues que vamos a empezar a tratar con el doctor Armando Bayer. Pero adivinen, no solamente estamos aquí compartiendo esta oportunidad con el doctor, sino que vamos a aprovechar para hablar de un temita que lo tenemos, doctor, recién, nuevecito. Sabemos que el tema es cálculos renales, pero queremos felicitar públicamente al doctor Armando Bayer porque hemos realizado, y esto pues en nuestro Centro de Cirugía Robótica Nacional, el doctor Armando Bayer es endourologo, también es urólogo como tal, y es cirujano robótico del Centro de Cirugía Robótica de Hospital Nacional. Doctor, acabamos de realizar la primera linfanectomía. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué es esto, linfanectomía, doctor? Sí, mira, es interesante. Nos sentimos muy orgullosos aquí, el equipo de Hospital Nacional y el equipo que trabajamos en conjunto para el caso. Hicimos la primera linfadenectomía ilioinguinal bilateral en un paciente que tenía un cáncer genital. La linfadenectomía consiste de un procedimiento que es mínimamente invasivo, haciéndolo de manera laparoscópica asistida por robot, en el cual uno remueve todos los ganglios, como quien diría las secas, que son ganglios tumorales que se encuentran en el área de la ingle, en el área del muslo, en el área superomedial del muslo, en el área de la ingle. Son ganglios y adenopatías que se localizan ahí alrededor de los grandes vasos que irrigan y nutren la parte inferior de las extremidades. Es una cirugía relativamente muy compleja, ¿verdad? Es muy compleja. Tradicionalmente esa es una cirugía que se hacía de manera abierta y posteriormente se ha avanzado en las técnicas mínimamente invasivas y cada día más se tiende a ofrecerle a los pacientes la cirugía laparoscópica. Pero mira, tuvimos la oportunidad de tener un paciente ideal que juntaba todos los criterios para realizarle la linfadenectomía laparoscópica, pero en este caso asistida por robot. Es la primera que se hace en el país y es la primera que se hace en Latinoamérica y nos sentimos muy orgullosos de ello. La ventaja de este tipo de cirugía es que el paciente se va rápidamente a la casa. La morbilidad es mucho menor que cuando se hacían las cirugías abiertas y definitivamente que el postoperatorio y las complicaciones que se daban con mucha frecuencia en las cirugías tradicionales o las cirugías abiertas no los estamos viendo. Así que gracias a Dios nos fue muy bien. Tiene 2 días el paciente en condiciones de ser egresado y esperemos pues en algún momento darle más información sobre la evolución de este primer caso en Panamá. Excelente, y de verdad que qué maravilloso, doctor, uno se siente pues tan orgulloso de que en Panamá la medicina, y señores, así como se los prometí, es el doctor Armando Bayer Miller, el doctor Armando Bayer, sí, no se equivoque, es el doctor Armando Bayer que ha realizado efectivamente este primer caso en compañía pues de todos los especialistas, todo el equipo de Hospital Nacional, en el Centro de Cirugía Robótica de Hospital Nacional. Qué maravillosa experiencia, qué maravillosa noticia para nosotros, la verdad que sumamente. ¿Qué representa, doctor, esto a nivel de un logro de la medicina a nivel latinoamericano? ¿Cómo lo vemos? Sí, mira, sepamos que fuimos los primeros en la región de tener un sistema Da Vinci en funcionamiento. Tenemos ya más de 1000 casos, incluyendo todas las especialidades. Y bueno, la idea de avanzar en las técnicas mínimamente invasivas y avanzar en la tecnología es ofrecer a los pacientes todas las opciones de tratamiento, siempre guardando todos los controles de calidad, los niveles de cuidado, pero siempre mejorando y siempre avanzando y tratando de ir a vanguardia siempre.
Interesante, una vez más, felicitaciones, doctor, de toda la ovación que está recibiendo del público que está conectado. Felicidades por este caso. La verdad que sí, no hay cómo transmitir esta felicidad que se tiene en función de las mejoras de nuestros pacientes. Ahora bien, a lo que vinimos, doctor, vamos a hablar de algo que para muchos es muy conocido y son los problemas de cálculos renales, ¿verdad? Al inicio, pues hablamos un poco de su especialidad, pero cuéntenos de viva voz, ¿quién es el doctor Armando Bayer? Bueno, mira, soy cirujano urólogo, tuve la oportunidad de estudiar aquí en Panamá, hacer la especialización de urología en el Hospital Santo Tomás y el Complejo Hospitalario Metropolitano. Hice un entrenamiento en lo que es endurología y cirugía laparoscópica en el Instituto Docente de Urología en Valencia, Venezuela. Y pues tuve también la oportunidad de hacer entrenamiento en cirugía robótica en el Hospital Herman de Houston, Texas. Ok, interesante. Ahora bien, doctor, vamos a entrar en materia. Cuando nosotros estamos hablando del funcionamiento renal, ¿qué órganos se afectan? ¿Cómo funciona esto como básicamente antes de entrar de profundidad en el tema del cálculo renal? Bueno, mira, en realidad la patogenia se origina en el riñón. El riñón es el encargado de filtrar la sangre, eliminar las toxinas del cuerpo, asimismo como estas toxinas se eliminan cristales, se eliminan metabolitos que deben movilizarse de manera muy coordinada. O sea, la cantidad de cristales que uno ingiere o minerales que ingiere en la dieta deben ser eliminados de manera efectiva por parte de los riñones. Entonces llega un momento en que estas sustancias no son eliminadas con la velocidad que deben ser, o la carga de estos minerales o sustancias es mayor de la que el cuerpo puede manejar. Entonces la sangre llega al riñón, estas sustancias son filtradas al riñón y son eliminadas en la orina. Entonces cuando estas sustancias son eliminadas en exceso en la orina, entonces se pueden producir lo que se llaman los cálculos o las piedras en los riñones. Básicamente ocurre una saturación, o sea, hay más soluto que fluidos en orina, entonces esa precipitación de sales es la que hace que estos cristales se peguen, por decirlo de manera sencilla, que se peguen y luego se forma lo que llamamos un núcleo. Al formarse un núcleo, ya lo que viene o lo que sigue es nada más adherencia de minerales y cristales que posteriormente producen el crecimiento del cálculo. Esa es básicamente la fisiopatología o la etiopatogenia de esta condición. Y cuando esto ocurre, pueden ocurrir varias cosas. O sea, puede formarse una piedra, puede colocarse en el riñón y quedarse ahí por mucho tiempo y crecer a grandes volúmenes, o puede ser eliminada. Entonces ahí es donde vienen los reales problemas del oso. Ahora bien, usted bien lo ha mencionado, doctor, hay un tema del funcionamiento adecuado, pero ¿qué dejamos de hacer correcto para que llegáramos a este punto? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien que nos lleva a este tipo de situación? Sí, mira, hay cosas que tienen que ver directamente con el paciente o con el ser humano y cosas que no tienen que ver, son cosas que no son modificables. Se ha visto que la incidencia de cálculos renales ha aumentado progresivamente con el paso de los años, ¿verdad? Cada década la incidencia es mayor y eso en gran medida se explica por el cambio climático. Hay mucho más calor, hay mucho más, la Tierra cada día es más caliente, cada década es más caliente y la incidencia va aumentando. Eso no lo podemos modificar. Las cosas que podemos modificar son, y eso explica hasta el 50-60% de los cálculos, y es que la ingesta de agua es fundamental. Si uno no se hidrata lo suficiente, está en riesgo. Si uno padece de sobrepeso, también. Si uno tiene problemas de exceso de ingesta de algunos alimentos, por ejemplo, mariscos, en exceso carne animal, también está en alto riesgo. Y entonces, dada esas condiciones que no son son modificables, entonces uno está en riesgo. Entonces, en el momento que se forma el cálculo, el paciente empieza con los dolores y entonces acude a la consulta. Pero lo importante es que, digamos, como si me preguntaras a mí directamente, doctor, ¿qué es lo que produce más las piedras? La piedra angular de todo esto es la ingesta de líquido. Y uno dice, bueno, son 6 vasos de agua al día, otros dicen 8 vasos de agua al día, pero es diferente una persona que ingiere 6 o 8 vasos de agua al día y trabaja en una oficina
en aire acondicionado muy refrigerada versus una persona que trabaja al aire libre, un obrero de la construcción que pasa todo el día picando palas, cargando sacos de cemento. Entonces probablemente la ingesta de líquidos de ese paciente debe ser mucho mayor que aquel que trabaja en un ambiente sedentario. Entonces son cositas que uno tiene que evaluar a la hora de hacer recomendaciones. Ahora, usted acaba de mencionar algo, hidratación, pero cuando hablamos de hidratación, ahora hay un maravilloso mundo comercial de hidratantes, pero usted reiteradamente nos habla de agua. ¿Qué hay de cierto en el consumo? ¿Podemos nosotros reemplazar el agua por algún otro producto que nos hidrate, realmente hace el trabajo, o eso es totalmente marketing? Eso, definitivamente que eso es marketing. Eso es marketing y en verdad, o sea, sabemos que está demostrado 60-70% del organismo es agua. Entonces, no podemos reemplazar el agua. No podemos reemplazar el agua con ninguna solución hidratante. Sí, hay soluciones o hay productos que se venden como hidratantes de rápido consumo o hidratantes rápidos. Como no vamos a mencionar nombres, pero esos hidratantes lo que hacen es que el agua que va dentro de esa solución pues llega más rápido, se filtra más rápido por el intestino y llega más rápido. Pero el agua libre es lo que uno recomienda. Ahora, usted acaba de mencionar algo muy particular. Algunos están en oficinas, cerrados, una vida muy sedentaria, otros están bajo el sol, pero en ese intermedio realmente, ¿cuál es la media? ¿Cuánto debiera ser el consumo estándar? Bueno, exacto. La pregunta es, uno debe ingerir la cantidad de agua que le permita a uno orinar de 2 a 2,5 litros por día, aproximadamente. Entonces, esa es la medida. O sea, ya no es decir 8, 10, 15, 20, porque por lo que me dices, es variable el comportamiento de cada persona. Pero si una persona orina de 2 a 2,5 litros todos los días en promedio, quiere decir que se está hidratando adecuadamente. Ahora, doctor, uno no experimenta por cabeza propia, uno experimenta cuando tiene el problema enfrente. Usted muy bien habló de síntomas, pero ¿qué señales de alerta nos dice, ojo, algo está pasando con tus riñones? Okay. Es importante una cosa es la formación de cálculos renales y otra cosa es el daño renal por falta de agua. Entonces, la falta de agua puede condicionar alteración en la función del riñón. Entonces, caeríamos en lo que se denomina insuficiencia renal o falta de capacidad del riñón de ejercer sus funciones. Entonces, si eso ocurre, entonces ya vamos a ver otro tipo de síntomas relacionados. No es el motivo de esta presentación, pero uno va a ver que la persona cada día empieza a orinar menos, va a sentir debilidad, va a sentir sensación de boca seca, va a sentir una sensación como de sabor amargo, sabor a manzana en el aliento. O sea, son cositas que le pueden decir a uno que el riñón no está funcionando bien, está entrando en datos de insuficiencia renal. La hinchazón del cuerpo, sobre todo de las extremidades, son datitos que te pueden ir orientando. Son cosas que te sugieren, pero hay exámenes muy sencillos y hasta muy baratos para evidenciar si un riñón está funcionando bien. Ya después de eso pueden producirse cálculos en los riñones, pueden producirse otra serie de problemas. Oriéntenos, doctor. Nosotros a veces escuchamos cálculos renales, cálculos biliares. ¿Son hermanos? ¿Son iguales? ¿Son totalmente diferentes? Bueno, eso es definitivamente un mito. Los cálculos renales tienen una fisiopatología completamente diferente y los componentes de los cálculos renales son distintos a los de la vesícula. Así que con frecuencia nos consultan por eso a nosotros los urólogos y no nos toca decir que no, eso es un manejo puramente, eso es vía biliar completamente y no están relacionados. La piedra en riñón no es lo mismo que piedra en la vesícula. Definitivamente que no. Ok. Ahora bien, doctor, mito o realidad. ¿Qué hay de cierto que las personas que sufren de cálculos renales o piedras, pues precisamente en los riñones, es por el alto consumo de gaseosas? Bien, mira, eso siempre se habla de la gaseosa como tal, ¿ok? La evidencia dice hoy día que uno de los factores que favorece la formación de cálculo es la sucrosa o la sacarosa, que es el azúcar. O sea, el azúcar, esa azúcar blanca, bonita, que nosotros consumimos en los alimentos,
es el tipo de azúcar que se usa para endulzar bebidas artificiales. Entonces, ese es el tipo de azúcar nocivo y que incrementa el riesgo de cálculo. Más que, así como el consumo de gaseosas, cualquier otra bebida, cualquier tipo de bebida artificial, utilizando grandes cantidades de este azúcar, está en riesgo de formar cálculo. Así que la soda per se, no, sino toda bebida endulzada con sucrosa es la que produce cálculo. Ahora, lo que acaba de mencionar me preocupa aún más, doctor, porque sé que muchos de los que están conectados, y aquí ya todo el mundo está haciendo ovaciones, dice que usted es el doctor más cool que existe. Aquí hay pacientes suyos que ya están levantando las manos, el mejor, dicen por acá. Doctor, pero con lo que acaba de mencionar me preocupa, porque nosotros hoy en día, culturalmente, desde muy pequeño a nuestros niños, le empacamos los juguitos y con mucho consumo de azúcar. Entonces, cuénteme allí, wow. Sí, es que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno le da a los niños, por ejemplo, y uno adulto puede regular eso un poquito más. Pero cuando uno analiza el inserto, por decirlo así, de los alimentos que uno toma, debe tomar en cuenta eso. O sea, si el tipo de azúcar que está contemplado en el jugo o en la bebida que está tomando y la proporción por gramo, por cc y gramos de... Entonces, y como le digo, vuelvo, insisto, uno debería de endulzar idealmente con azúcar morena o azúcar oscura. Pero es inevitable que estas bebidas utilicen. ¿Por qué? Porque por cosas de marketing, por cosas de consumo, les resulta más práctico usar ese tipo de azúcar. Pero hay que sopesar eso y a la hora de tomar la bebida. Pero si usted toma eso y además usted puede tomarse su bebida de vez en cuando, sí, no es ningún pecado, pero si usted reemplaza el agua libre por este tipo de bebidas, entonces tenemos un problema. La gente dice, no, es que se forma piedra porque toma mucha Coca-Cola. Disculpe, esta soda, no quiero echarle la culpa a la Coca-Cola en ninguna bebida específica. O sea, este toma mucha soda y este forma cálculo. No, las bebidas, las sodas, en general las sodas no producen la piedra. Sin embargo, ¿qué pasa con estas personas que toman mucha soda? Reemplazan el agua libre por soda. Entonces es aquella persona que toma Coca-Cola, soda en la mañana, soda al mediodía, soda en la cena y se toma una soda como aperitivo. Entonces pregúntale a esa persona en qué momento toma agua. Te dice, no, es que yo no tomo agua, yo tomo pura soda. Entonces ahí está el problema. Pero si usted toma su soda de vez en cuando y toma su agua libre en las proporciones que a veces, no debería, por evidencia, tener mayores problemas. Ok, interesante, doctor. Ahora, algunas de las preguntas que están por acá, pero queremos ver si pudiera estar relacionada, una de las pacientes, o las que están conectadas, nos preguntan, ¿algunos de los síntomas relacionados al tema de cálculo renal? En este caso, ella habla de el tema de vomitar, problemas de vomitar amarillo, con rayitos de sangre. ¿Esto tendría relación? ¿Esto sería relacionado a esto? O... Sí, mira, no hemos entrado en eso, pero los cálculos pueden tener, la historia natural de los cálculos son dos: estar dentro del riñón, crecer a grandes volúmenes, pasar asintomático o ser eliminado. Y el cuadro de cólico renal u obstrucción urinaria se da cuando el cálculo es eliminado por la vía urinaria. Entonces, mientras el cálculo esté asentado en el riñón, no pasa nada. El paciente puede pasar sin ningún tipo de síntoma y sin ningún tipo de problema. De ahí que es importante, dentro de los controles de salud, hacerse exámenes de ultrasonido periódicamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los síntomas relacionados con el cólico renal por cálculo renal es dolor, náusea, vómito, y dentro de los vómitos pueden tener diversas características. Puede ser vómito de contenido puramente biliar, puede vomitar puramente agua, puede vomitar los alimentos que ingirió por última vez, o puede haber estrías de sangre producto del paso de estos alimentos por la vía digestiva. Entonces, vomitar con sangre no es una cosa que indica gravedad o que va directamente relacionado con eso. Es solamente el proceso de vómito. Y es uno de los síntomas del cólico agudo.
Interesante. Ahora, doctor, si nosotros tuviéramos que clasificar la curva de crecimiento de gravedad del paciente, que está en función del cálculo, ¿por dónde empieza? De menos a más. En cuanto a síntomas, características. Mira, los síntomas son típicos. Los síntomas son típicos y no hay una manera de poder decir la gravedad. Cuando el paciente empieza, usualmente es un dolor súbito, o sea, eso no se da de manera paulatina. Cuando el paciente tiene una obstrucción urinaria por un cálculo, eso es en el acto. Y el dolor en ese momento que empieza es progresivo, cada vez más frecuente, cada vez más doloroso, y empieza hasta que o expulsa el cálculo espontáneamente o es operado o se le hace algún tipo de terapia. Pero no hay escalones desde el punto de vista de evolución clínica. O sea, el paciente o tiene un cólico agudo por piedra o no lo tiene. Ok, interesante, porque probablemente uno siempre empieza a relacionar, y ahora usted bien lo mencionó, ¿no? Un tema es insuficiencia renal y otro tema es que la aparición de estos cálculos como tal. Ahora, doctor, ¿alguna relación guardaría el tema de estos cálculos o de insuficiencia renal en este caso? Uno de los pacientes menciona, ¿pudieran darse algún tipo de inflamación en genitales? Definitivamente que no. La vía digestiva, mira, tiene, si bien es cierto, uno orina el contenido de la vejiga y por ahí pasan los cálculos no tienen que ver directamente nada con los genitales como tal, ni con el pene, ni con los testículos. Hay por cosas de inervación, por cosas de algunos nervios que son compartidos con ambas vías y áreas de paso por donde está la vía urinaria, es posible que el paciente tenga algunos síntomas relacionados, pero no produce ni inflamación del pene, ni inflamación de los testículos, ni mucho menos. Ahora bien, usted mencionaba hace un rato de que existen diferentes tipos de estudios. En esa etapa, o como ya mencionó, bueno, cuando ya la persona tiene cálculo, ese no aguanta, ese va corriendo a atenderse. Pero, ¿qué estudios se realizan para el diagnóstico de esta persona, doctor? Sí, uno primero siempre se apoya de la historia clínica, es muy típica. El paciente ingresa con un dolor típico en el área lumbar, en el área del flanco, asociado obviamente a náuseas, a veces vómitos, puede haber fiebre o no. A veces puede orinar sangre, son cosas que nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Dependiendo del sitio donde uno esté y el hospital y el grado de complejidad de la institución donde uno esté, puede hacerle ya sea una tomografía. El estudio ideal para el diagnóstico de cálculo renal es la urotomografía o CAT sin contraste. O sea, es un estudio que no es invasivo, es un estudio que no requiere ningún tipo de preparación y es relativamente rápido de hacer. En cuestión de 5 minutos uno puede tener la información, ver cómo está la vía urinaria y ubicar exactamente el sitio de cálculo y el tamaño y las repercusiones del mismo en la vía urinaria. Si uno no cuenta en un hospital grande, así como Hospital Nacional, con todos los equipos y todas las opciones de tratamiento, entonces también puede ser realizado un ultrasonido e inclusive hasta una pielografía, que es lo que hacíamos antes de llegar a la tomografía como diagnóstico. Ahora, doctor, hoy en día hay muchas personas que realizan ejercicio, está de moda, todo el mundo quiere ser deportista y la pandemia nos subió de peso y todo el mundo quiere hacer ejercicio. El consumo elevado de estas bebidas energéticas, estas bebidas que utiliza uno para el ejercicio mientras lo está haciendo, ese consumo diario, así como lo hacemos con las gaseosas, pero lo hacemos con estas bebidas energéticas, pudiera caer uno en... No, si son como todo en exceso es malo, lógicamente. Uno puede en algún momento tomar una bebida de estas bebidas hidratantes, una bebida energizante de vez en cuando, y eso no debería tampoco producirle mayor riesgo de tener nada. El asunto es reemplazarla por agua y bajar la proporción de líquidos que ingiere durante las 24 horas del día. Ahora bien, estaban los deportistas, estaban las personas que tomaban gaseosa, estaban las personas que toman energizante, vamos al otro extremo, los que toman café. ¿El alto consumo de café está relacionado? Sí, mira, lo que es el té, el chocolate, el café no tanto, pero sí el té y el chocolate son ricos en oxalato. Entonces el exceso del consumo de estas bebidas sí puede incrementar la producción de
de oxalato y incrementar el riesgo de cálculos. Importante decirles algo. O sea, los cálculos pueden ser de varios tipos. Uno puede tener cálculos de varios componentes. Los más frecuentes son los de oxalato de calcio. Los segundos más frecuentes son los de ácido úrico. Y otros menos frecuentes como son la citina, la xantina, etc. Pero si uno consume alimentos ricos en oxalato, entonces está predispuesto a tener ese tipo de cálculo. Y dentro de esto, una de las cosas que más lo producen son el café, el té y chocolate. Y en último incidencia el café. Por eso es que los asiáticos, los chinos, tienen mucha incidencia de cálculo. Ellos ingieren grandes cantidades de té. Entonces esto es lo que explica en esta población en sí el riesgo elevado que ellos tienen de formar cálculos. Interesante, sobre todo porque parecería que el té es uno de los menos invasivo, menos el té pasa agachado en muchas cositas. Ahora bien, doctor, usted mencionó causante por consumo tema ácido úrico, pero cuando uno escucha ácido úrico, uno le viene el consumo de proteína, carnes. Ajá, ahí qué tal. Sí, claro. Mira, esto sí, el ácido úrico hay varios alimentos, creo que eso es una cosa que mucha gente domina. Hay alimentos lo que son las proteínas como tal. O sea, el ácido úrico viene de la proteína. La proteína viene de la carne, usualmente, carne, y los mariscos, entonces, y las minestras. Si usted es una persona que consume mucho marisco, ¿verdad?, del tipo crustáceo, está en elevado riesgo de producir producción elevada de ácido úrico, y eso puede incrementar el riesgo. Entonces, si usted produce cálculos de ese tipo, entonces debería de cuidar la dieta y disminuir sustancialmente la proporción de este tipo de alimentos que consume. Ahora, una cosa importante para que sepan, el consumo, cuando hablamos de cálculo renal y dieta, no es decirle al paciente nunca más tomas esto, nunca más comas esto, no puedes comer más nunca té, no puedes tomar más nunca té, no puedes comer nunca más unos camarones, porque lastimosamente el ser humano necesita muchos componentes y muchos alimentos. Entonces, inclusive hay alimentos que necesitan de otros para un adecuado metabolismo. Entonces, por ejemplo, el oxalato es necesario, pero si usted le dice a la persona que no coma calcio, el calcio participa del metabolismo del oxalato. Entonces, es complejo. Aquí lo importante es, cuando uno diagnostica un cálculo, debe tener o tratar de tener una muestra de cálculo. Uno los trata, los opera, ya sea con diferentes técnicas que vamos a comentar, pero cuando uno tiene una pieza, un pedazo de la piedrita, entonces uno la manda a analizar. ¿Ve? Cuando uno ya analiza el cálculo y sabe de qué está hecho, es más fácil. Uno puede decirle al paciente, mira, ¿sabes qué? El cálculo te resultó de oxalato de calcio. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Tú deberías de procurar bajar tu proporción de tal y tal alimento en adecuadas proporciones. Pero eso es cuestión de una evaluación completa y poder determinar. Es difícil a un paciente decirle, mira, deja de consumir esto, es porque no sabemos de qué puede estar haciéndole daño al paciente. Decirle, uno no le puede decir al paciente, mira, ¿sabes qué? Me vas a bajar la proporción de calcio, me vas a bajar la proporción de oxalato, me vas a bajar la proporción de carne roja, vas a bajarme la sal de la dieta. Oye, otra persona te va a preguntar, oiga, doctor, entonces, ¿qué como? ¿Ves? Entonces, sí, en la piedra angular del manejo es poder tener evidencia de qué tipo de cálculo es para poder decidir el mejor manejo. Interesante, parecería que, y de verdad que le agradecemos, doctor, porque lo está haciendo así como tan fácil de digerir. Uno siempre era satanizado nada más a una sección, cuando hemos aprendido que tiene varias causas como tal, y obviamente tiene varios apellidos ese cálculo, ¿no? Viene de alguna procedencia distinta. Ahora bien, usted mencionaba el tema de detección, el diagnóstico, tratamientos. En función, preguntaría yo, cuando se le detecta al paciente que efectivamente tiene cálculos renales, ¿tiene forzosamente que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Ok, y es importante determinar cuál es la situación del paciente. Como te dije, muchas personas tienen cálculos asintomáticos y muchas personas tienen cálculos sin saberlo. Es diferente. Usted puede tener un cálculo conocido que está dentro del riñón y pasar meses y años con ese cálculo ahí
creciendo o inclusive sin sufrir ningún tipo de modificación. Pero puedes tener al mismo tiempo cálculo, o sea, estar caminando por ahí y nunca haberte hecho ni un ultrasonido, ni una tomografía, ni nada, y tienes un cálculo que igual, que está creciendo, que está adquiriendo ciertas características y que no lo sabes. De hecho, la mayoría de las veces que determinamos un paciente que tiene cálculo renal, debuta con una piedra de un tamaño que indica que tiene mucho tiempo de haberlo tenido y en algún momento optó por salir, y al mismo tiempo se determina que tiene otros cálculos dentro del riñón que no le producen daño. Entonces, cuando ese es un escenario. El otro escenario es el que debuta con cólico agudo. Entonces, el cólico agudo se trata inmediatamente. Entonces, ya hay varias opciones de tratamiento. Uno puede utilizar tecnologías que nos permiten entrar por la vía urinaria a través del conducto urinario, llegar al uréter, llegar al riñón y poder sacar los cálculos sin mayores problemas, sin necesidad de estas grandes cirugías que hacíamos el día en antaño, en el cual prácticamente se partía por la mitad de un paciente, se hacían unas incisiones enormes que iban desde un costado hasta prácticamente la espalda, y por ahí se operaban. Hoy día no, hoy contamos con terapias mínimamente invasivas, dentro de las cuales están los procedimientos endoscópicos, que son la remoción interna de los cálculos, y están las terapias externas, como es la litotricia extracorpórea con ondas de choque, con la cual contamos en el Hospital Nacional. Interesante, doctor, sobre todo porque la relación del cálculo renal siempre se habla de un dolor extremo en el tema del tratamiento, o en el tema más bien, cuando por ejemplo en el caso de los varones que dicen que orinan el cálculo, y eso de verdad que es difícil. Conozco amigos pues que han pasado por la experiencia, pero cuéntenos, llegó a un punto, litotripsia, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Habló del electrochoque? Así es. Mira, la máquina, la tecnología, la litotripsia es una tecnología que comenzó en los años 80. Esa es una tecnología en la cual se generan, es un equipo que tiene un generador que genera ondas ultrasónicas. O sea, básicamente eso es. Nosotros a veces por cosas de transmitirle al paciente hablamos de láser, de repente escucharán que no, que recibió tratamiento con láser, pero en realidad son ondas ultrasónicas. El generador produce estas ondas son circunscritas a un punto específico dentro del cuerpo. El aparato se coloca de manera externa y por medio del generador se ubica el cálculo dentro del organismo. Entonces el haz de ondas llega y atraviesa piel, grasa, músculo, riñón y llega hasta la parte interna. Y entonces ahí es donde se ejerce su presión. Y entonces ahí rompe el cálculo. Lo fragmenta, pero ahí tenemos que explicarle al paciente que la litotricia lo que hace es romper el cálculo, lo desintegra, y estos fragmentos tienen que ser eliminados por el paciente. Entonces ahí es donde probablemente la deja de ser ciencia y se convierte de la piedra, sabiendo que es la litotricia, si está bien indicada. Ahora, usted lo acaba de mencionar, hay pacientes que podrán ser candidatos a la litotripsia, y los que no son candidatos, ¿cómo lo manejamos? Bien, el que no es candidato a litotripsia, entonces es posible que sí sea candidato a hacerle terapias endoscópicas, como te explicaba inicialmente. Introducir endoscopios, que son aparatos muy delgaditos, esos se introducen a través de los genitales. Llegamos a la vejiga, atravesamos el uréter, llegamos hasta el riñón inclusive. Son aparatos larguísimos. Entonces, a través de esos aparatos introducimos unas fibras de láser y podemos desintegrar los cálculos ahí. Cuando son cálculos muy, muy grandes, ya entonces ni una ni otra. Entonces hay otras tecnologías como son las cirugías o los abordajes percutáneos. Habría que abrirle incisiones en la espalda o en el costado del paciente, y a través de esas pequeñas heridas introducimos unos endoscopios y también podemos eliminar los cálculos. Esa sería la alternativa en casos complejos, en casos con cálculos muy grandes.
Ok, interesante. Lo importante es no llegar allá. Ya hemos escuchado todas las recomendaciones del doctor. Ahora bien, doctor, tenemos un mito realidad. ¿Qué hay de cierto en los tratamientos? Recuerde que nosotros somos guiados por nuestras abuelas. Y nuestras abuelas cuando hablan de riñones o de cálculos te dicen, no, tienes que tomar agua de pipa, agua de coco, o si no te hierven, que si jengibre, que cualquier otra cosa, y eso rompe el cálculo. ¿Qué hay de cierto? Mira, sí, hay cositas. Básicamente lo que se busca con este tipo de remedios, por así decirlo, es incrementar la diuresis, ¿verdad? En la medida que que el riñón filtre más orina, que elimine más líquido, teóricamente debería de eliminar o que dice limpiar o barrer todos los cristales y todas las cosas. O sea que sí, el agua de pipa, el agua de coco es un diurético natural muy bueno y eso es una buena recomendación. Ah, entonces no deja de ser bueno. Sí, el principio fundamental es ese y está bien indicado, bien recomendado. Ok. Hoy en día las personas, y está de moda, que las personas saborizan el agua. O sea, le meten de repente rodajitas de limón, rodajitas de naranja. ¿Qué tal? ¿El consumo cítrico en este caso no afecta? Sí, mira, los cítricos en proporciones muy elevadas, ¿verdad? Sí pueden aumentar el riesgo. Pero si es rodajas de piña, rodajas de naranja, en agua, probablemente las concentraciones que lleguen a alcanzarse no son tan significativas como para poder explicar que el paciente va a tener problemas. O sea que no debería de tener mayor riesgo. Interesante, doctor. Ahora, usted mencionaba hace un rato que hay personas asintomáticas. Efectivamente tienen sus cálculos. Hay otros que definitivamente el dolor les dice, aquí hay algo. Exacto. Estas personas que son asintomáticas, que no tienen, ¿ellas pueden vivir con sus cálculos por años? Sí. Ahora, es sí y no. Mira, es muy importante una cosa. La causa número 1 en el mundo de pérdida de unidad renal es la enfermedad litiásica. O sea, eso es lo que explica la pérdida de unidades de riñones en el mundo. Más que el cáncer de riñón, más que las enfermedades crónicas. O sea, en realidad, si la historia natural de un cálculo grande no diagnosticado es la pérdida del riñón. O sea, entonces sí es importante que se vea a tiempo eso. O sea, así que si usted tiene un cálculo pequeño y ese sería menester de su urólogo en su momento determinar si es un cálculo que puede ser observado, si es un cálculo que se puede manejar conservadoramente, si tiene criterios para tratamiento médico y ver si se disuelve, entonces también eso es un punto a consideración. Pero si es un cálculo grande, la historia natural de eso es que crezca más y que dañe el riñón. Entonces deben ser evaluados y tratados. Ahora, por experiencia, doctor, y sé que el tiempo pues se nos ha ido volando, por su experiencia, ¿los cálculos renales tienen preferencia en hombres o mujeres? Mira, sí, se ha visto históricamente o tradicionalmente a lo largo de los años que la entidad ha sido más frecuente en hombres, siempre. Pero se ha visto que en los últimos años ha habido cierta tendencia a aumentar la incidencia en mujeres. ¿Por qué? Porque la obesidad, el síndrome metabólico está afectando mucho a las mujeres ahora que lo que afectaban antes. Entonces, una de las explicaciones grandes es la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Entonces, esto ya, si antes el hombre estaba así en incidencia y la mujer así, pues ya están casi que equiparando. Entonces, es una condición que probablemente en unos años vamos a estar hablando de que es igual de frecuente en ambos, relación 1 a 1, o cuidado que las mujeres van a empezar a tener más cálculos. Interesante. Doctor, mito realidad. ¿Es cierto que la pimienta influye, el consumo de la pimienta influye para cálculos renales? Sí. La pimienta negra en exceso es una causa demostrada de cálculo renal. Ahora, pero, ¿cómo te digo? Para que uno esté en riesgo, uno tiene que comerse una cucharadita de pimienta negra. Yo no conozco a nadie que se coma una cucharadita de pimienta negra por día. Yo no sé tú, pero yo no. Así que sí produce, pero la cantidad que hay que comer es absurdamente alta como para que haya que tener mucho cuidado con eso.
¿Qué hay de cierto en cuanto a los condimentos que uno utiliza? También los relacionan con el tema de cálculos renales, por ejemplo, estos polvitos que uno le echa para condimentar la carne, las comidas, los polvitos maravillosos, estos que uno le echa consomé y demás. Es que ahí donde está, lo que hay que cuidar ahí más, no es tanto el condimento así. Muchas veces estos condimentos les ponen una sustancia, si mal no recuerdo, se llama, creo que es glutamato monosódico, es lo que usan para preservantes. Entonces, esa sustancia es altamente salada y eso ayuda a preservar y que no se dañen estos condimentos. Entonces, eso por ser algo que es muy salado, y estos condimentos realmente vienen salados, eso aumenta, sí, la proporción de sal, y eso sí aumenta el riesgo de cosas. Si me dice, no, es que el curry, o si uso el ajinomoto o el ajichombo, si lo pongo y uso eso, me va a producir, no, o sea, pero la sal que viene con estos condimentos sí puede ser nocivo. Entonces esa es la parte que habría que cuidar. La recomendación en este caso, si a usted le gusta mucho cocinar con mucha especie, lo mejor es usar productos naturales, más que ocasionalmente puedo utilizar eso por efecto de rapidez, por efecto de una comida rápida en grandes volúmenes por un momento, pero no que no sea el pan o el día a día de paciente. Ya estamos por terminar, doctor, pero tengo que hacer esta pregunta en honor a todos los caballeros que están conectados, que son caballeros y algunas damas, que les gusta el consumo de cervezas. La cerveza ayuda, algunos dicen que un par de cervecitas el fin de semana ayuda para que liberar. ¿Qué es de cierto o eso no guarda relación? Esto es totalmente una excusa. Sí. La cerveza tiene varios efectos. El licor en general, ¿verdad? Y la cerveza sobre todo aumenta el volumen circulante, inhibe la hormona antidiurética y eso produce que la persona orine más. O sea, al orinar más, lo que te explicaba hace unos momentos, o sea, por arrastre, lo que uno busca es incrementar la cantidad de agua, incrementar la cantidad de líquido, y por arrastre estos minerales, estas sustancias son eliminadas con facilidad. Así que tomar cervecita, esto no está nada mal. De hecho, nuestros maestros en el pasado recomendaban, cuando los cálculos estaban enclavados y estaban por salir, mandaban a los pacientes a tomarse varias cervezas. Decían así al paciente, cómprate un six-pack y me llamas mañana si todavía sigues con dolor. Esa era una manera. Y si lo acompaña de un partido de fútbol, mejor. Sí, así que eso no es nada pecaminoso. Ok, excelente. Bueno, el tiempo, con la última pregunta, vamos a despedir acá el live a todos los que están conectados. Bien, doctor, hay una última pregunta. Nos dicen por acá, ¿cómo diferenciar entre un cólico biliar y un cólico renal ubicados en el cuerpo? ¿Cómo yo saber qué es lo que allí me está molestando? Bueno, mira, eso es fácil, no es tan difícil. Mira, el cólico renal es muy típico. El cólico renal es un dolor usualmente punzante, se ubica en el área de flanco, en el área prácticamente costado de donde está el dolor, hacia la parte baja del abdomen. Se irradia, el dolor coge en camino hacia el área genital muchas veces. Puede estar asociado a náusea, a vómito, puede haber fiebre y con frecuencia el paciente orina sangre. Es muy común eso. El cólico biliar es diferente. El cólico biliar usualmente es un dolor que está localizado más que todo en la parte frontal y uno siente como si le metieran una espada, una estocada así de adelante hacia atrás, y el dolor tiende a irradiarse hacia la parte de atrás de la espalda, o sea, hacia arriba, ¿no? Entonces eso también es muy típico. Usualmente se da desencadenado porque el paciente tuvo una dieta copiosa en grasa previo al cuadro. Así que son cosas que sí, cuando un médico, un especialista o un médico general, pues bien orientado, interroga a un paciente, es fácil irse ver hacia dónde tiene que buscar. Excelente, doctor. Ahora bien, por favor, haga la aclaración. No invitamos a que fueran a tomar cerveza. Aquí lo están diciendo todo el mundo comentando. No los invitamos a tomar cerveza. Estábamos liberando el mito de la cerveza. Lo que los invitamos fue a tomar agua. Agua libre. Es lo que usted se debe llevar de este live.
el cuidado, la alimentación. Doctor, ciérrenos con un mensaje a todas aquellas personas que lo han escuchado atentamente con relación al cuidado para evitar precisamente los cálculos renales. Sí, mira, vivimos en un país con un clima privilegiado, pero al mismo tiempo también este clima nuestro nos pone a expensas de tener este tipo de problemas, transpirar demasiado y no tenemos la cultura de la ingesta de líquidos. Entonces, yo recomendaría que hay que crear conciencia. El 70% del cuerpo es agua, hay que tomar bastante agua al día, 8 o 10 vasos de agua al día, pero como expliqué, lo ideal es que uno deba orinar al menos 2 litros y medio todos los días. Si usted no orina esa cantidad al día, está mal. Otra cosa sencilla de evaluarlo es el aspecto. Si usted orina y la orina le sale muy amarilla o muy concentrada, quiere decir que está tomando poca agua. Si usted toma agua y cada vez que va al baño orina transparente, completamente transparente, entonces usted está hidratándose adecuadamente. Básicamente esas son lo que quiero el mensaje para llevar a casa, y no tengan miedo en consultar al especialista, al urólogo, en caso tal de que tengan alguna sintomatología. Y sería saludable también, y es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica, todo paciente debería de tener al menos un examen de imagen cada 2 años, para hacerle un ultrasonido, una tomografía, etcétera. Interesante, doctor. Ahora, una preguntita que no nos podemos ir sin responderla es, hace un rato mencionábamos el tema de los niños. En su experiencia, los pacientes que ¿ha manejado niños? ¿Ha manejado qué edades? ¿Ha sido de menor edad, el paciente de menor edad que ha podido ver en cálculo? Yo de rutina no tengo. En Panamá cuenta con excelentes urólogos pediatras, así que pacientes pediatras que me llegan a mí a la consulta externa. ¿Pero se dan cálculos renales sí, en niños? No son muchos, pero sí he manejado en algún momento vía cuarta urgencia. Lo más joven que he manejado a niños de 12 años con cálculos renales. Pero el comportamiento de los cálculos renales en niños es muy indolente. O sea, ellos generalmente o fácilmente orinan las piedras con tratamiento. Si son muy grandes, inclusive se les pueden dar tratamientos inclusive con litotripsia a cálculos grandes y los eliminan. Esa es una particularidad de la vía urinaria de los niños. Es muy complaciente y los cálculos los eliminan con facilidad, y muchas veces no requieren y no terminan en procedimientos invasivos para resolver el problema. Interesante, y bueno, que nos quede también el mensaje, lo que mencionaba el doctor al inicio del live. Hoy en día no reemplacemos el agua por otros saborizantes, ni por otros juguitos, ni por gaseosas. No, démosle a nuestros niños. Nosotros mismos consumamos mucha agua. Probablemente cuando estábamos nosotros pequeños consumíamos más agua porque nuestros papás, eso era lo que nos brindaban. Pero hoy en día, papá de hoy en día, por favor, a consumir agua en sus niños. Y definitivamente, como mencionábamos también, a ver, si usted no compra el juguito y lo pone en la nevera, el niño va a tener agua para tomar, ¿verdad? Sí, así que es la mejor manera de poder ayudarnos. Doctor, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿dónde encontramos al doctor Armando Bayer? Bueno, yo soy miembro del staff de médicos del Hospital Nacional. Estoy en la clínica Urogroup, en el 8º piso, consultorio número 14. Excelente, así es. Para todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Para usted, doctor, gracias por habernos regalado estos minutos de mucha información. Usted que sabe que este tema es sumamente interesante y un familiar suyo tenía que verlo. Hospital Nacional sube todos sus live a sus redes sociales, puede vernos en nuestro canal de YouTube, también pues obviamente en nuestro Instagram, pero compártalo a ese familiar, porque es importante poder educar esa salud preventiva, que es lo que buscamos. Hospital Nacional, abriendo siempre sus puertas para compartir experiencias. Doctor, una vez más, felicidades por su caso que hablamos recientemente. Igual, bueno, nos vamos a ir con la promesa de hacer otro live, doctor, hablar de ese cáncer importante que pudo usted tratar. De esta manera le damos las gracias a todos, muchísimas gracias, tengan una feliz tarde y recuerde, consuma mucha agua para que podamos entonces evitar los cálculos renales.